Buenas tardes, Fabián. Bien, hoy es 27 de septiembre, son las 3 de la tarde. Buenas tardes. ¿Cómo está, Fabián? ¿Sí, Bien, profe. sí se escucha bien, Fabián? Lo que pasa es que Sí, señor. aquí el internet hoy ha estado fallando, principalmente en la mañana y pues ahorita en la tarde también está fallando, ¿listo? Si se sale de la llamada no es que yo lo haya sacado, ¿listo? Es que el internet pues se cae, entonces pierdo yo la llamada, ¿vale? Bien, entonces mientras parece que quién sabe si se irán a conectar más. Bueno, aquí me está diciendo eso precisamente que perdí la señal. Vamos a ir al grano para no eh, demorarnos un poco más. Bien, entonces vamos a ver hoy la primera parte de lo que es el Imperio Chino. Listo, recuerden que estamos haciendo pues la reposición del tiempo del segundo periodo, el tiempo que estuvimos en paz. Entonces, en ese momento pues teníamos que ver, digamos, algunas civilizaciones. Ya en clases anteriores de reposición del tiempo hemos visto algunas civilizaciones, ¿cierto? Como fue la civilización egipcia, que la vimos aquí precisamente el 25 de agosto, y cómo fueron los babilonios, que vimos ya con anterioridad, ¿listo? Lo que es Mesopotamia, que es lo mismo, que fue el 14 de agosto. Entonces, chicos, vamos a mirar hoy lo que fue China, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de China, pues debemos tener en cuenta que estamos hablando de uno de las civilizaciones más importantes que ha tenido la humanidad. ¿Listo? Digamos que a lo largo de la historia cada humanidad ha ido manejando distintos aspectos culturales, distintos aspectos políticos, sociales y demás, y también en lo que tiene que ver con la arquitectura, ¿listo? Cuando hablamos de China, pues no estamos hablando de una civilización que se haya quedado atrás. Si nosotros miramos, por ejemplo, los egipcios, pues los egipcios desarrollaron todo lo que era una cultura en torno a la muerte, ¿no? Ellos creían que cuando uno moría iba a una nueva vida. Entonces, por eso ellos embalsamaban a la gente y por eso hoy en día encontramos lo que llaman las momias. ¿Listo? Por eso ellos desarrollaron esas pirámides, porque eran como tumbas que iban a utilizar con sus emperadores o sus faraones, como los llamaban allá. Y recuerden que los faraones en Egipto pues eran la representación de Dios, ¿listo? Entonces eran considerados como algo sagrado. Ya si miramos nosotros otras civilizaciones y otros imperios, como por ejemplo los sumerios, nos damos cuenta del desarrollo que ellos tuvieron en la astronomía, en la matemática. Y cuando nosotros hablamos de China, estamos hablando de una de las civilizaciones que más desarrollos le ha aportado a la humanidad, ¿sí? Entonces encontramos, por ejemplo, la pólvora. Y la pólvora fue muy importante para los chinos, para mantener su estabilidad económica y su estabilidad militar. Ahora vamos a ir viendo cómo a través del desarrollo del imperio chino siempre estuvo marcado por las guerras, ¿listo? Los chinos siempre han sido un pueblo guerrero, siempre han sido un pueblo que tanto con sus propias, digámoslo así, con sus propias ciudades, ¿sí? China tiene una particularidad, y es que China se va haciendo cada vez más grande, pero es gracias a los terrenos que van conquistando, que a la larga eran terrenos de la gente que compartía tanto el idioma como la cultura y demás. ¿Listo? No era como hicieron los romanos, que ellos fueron arrasando por toda Europa y fueron peleando contra otros pueblos que ellos llamaban bárbaros. Los chinos, por el contrario, pelean contra ellos mismos. ¿Listo? Y entonces eso tiene una particularidad, y es el hecho de que todos esos adelantos que ellos utilizaron, en este caso doy el ejemplo de la pólvora, pues les sirvió a ellos precisamente para lograr mantener ese poder, ¿sí? Y es que, pues pensémoslo de la siguiente forma, chicos. Una civilización que no tiene el conocimiento de la pólvora y de repente van a una guerra y los que están enfrente todavía no tenían armas de fuego, ¿listo? Estamos hablando únicamente de la pólvora.
los que estaban enfrente tenían la posibilidad de mandar voladores, lo que hoy en día aquí en las ferias que gastaron un poco de plata en voladores y crema de pólvora y demás, pues imagínense que algo tan sencillo como es echarle pólvora a un taco, ¿sí? Y luego ponerle un palito y prenderle una mecha, pues para ellos era un gran avance porque era la posibilidad de que el ejército que estaba enfrente a 100, 200 metros, que no conocía la pólvora, pues cuando usted ve que se le viene un objeto, ¿sí? Como un cohete, pues va lanzando sonido, va lanzando fuego, va lanzando todo lo que es el estruendo, el humo, el olor a pólvora, algo que es distinto a todos los olores, pues eso atemoriza. Y ese temor fue suficiente para que los chinos ganaran muchas guerras, incluso cuando pelearon, por ejemplo, contra lo que hoy en día llamamos los rusos, ¿sí? O los de la tierra de Rus, quien fue un emperador ruso, y de ahí viene la palabra Rus, la tierra de Rus, Rusia. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a ir viendo acá en nuestra guía que encontraremos pues una serie de fechas y vamos a ir viendo aquí, haciendo una lectura detallada de lo que es pues nuestra información para poderla llevar a cabo una lectura un poco más completa. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a ir mirando acá en la guía, permítanme, dice acá, entonces aquí encontramos unos soldados, son hechos en piedra, ¿sí? Se llaman los soldados de terracota, porque resulta que hubo un emperador chino, ¿sí? Ahí van a encontrar después la información, que consideraba que él era un dios, entonces que él cuando moría iba a ir a otra vida, iba a gobernar un imperio mucho más grande en la muerte. Y él mandó a hacer una serie de soldados que cada uno tiene la forma humana, ¿sí? Cada uno es distinto, no es como hoy en día que cogemos una porcelana y usted la mete en un molde y en 2 horas hace 50 porcelanas. No, estos son hechos en piedra, tallados a mano, cada uno de ellos es totalmente diferente, entonces no vamos a encontrar réplicas, cada uno es como si fuera una persona, va diseñado su armadura, sus facciones, todo, su cara, su bigote, sus ojos, sus pómulos, todo es hecho a mano, ¿sí? Tallado en la piedra. Y no fueron encontrados sino hasta hace relativamente poco tiempo. ¿Listo? Entonces hablamos de los soldados de terracota, porque allá sí recibe el nombre en donde los encontraron, ¿vale? Y pues es una obra bastante costosa y bastante difícil de hacer, ¿no? Pensemos la cantidad de artesanos que requirieron para que hubiera más de 5.000 soldados hechos a mano, con un cincel y en la piedra, ¿vale? Entonces, Fabián, ¿alguna pregunta hasta acá? No, señor. Bueno, recuerde que si tiene preguntas, activa el micrófono y de una vez la aclaramos, ¿listo? No le vaya a dar pena, igual estamos los dos nomás. Entonces, Okay. volviendo aquí a nuestra lectura, entonces vamos a ir leyendo este primer apartado y lo vamos a ir analizando paso a paso, ¿listo? Y ahí vamos haciendo un ejercicio de lectura crítica, se llamará esto. Es una lectura de ir despacio, de ir analizando, de ir desmenuzando casi que palabra por palabra. Entonces vamos a ir leyendo acá, ¿listo? Dice lo siguiente: el imperio chino varió enormemente sus fronteras en el tiempo, dependiendo de la dinastía, ¿listo? O de las dinastías. Y entonces vamos a aclarar aquí este concepto. Cuando hablamos de una dinastía, ustedes recordarán que cuando una de las características de los imperios, ¿sí? Y de la monarquía, que es el gobierno de un príncipe, un rey, ¿vale? La principal característica es que es un gobierno de familia. Y lo mismo pasa con las dinastías. Entonces estamos hablando de que las dinastías son familias o periodos de tiempo, mejor, en los cuales las mismas familias han tenido el poder. ¿Listo? Y entonces aquí encontraremos en China dinastías muy cortas, pero encontraremos dinastías que duraron casi 700 años. Quiere decir que esa familia, cuando moría el gobernante,
le heredaba el poder a su hijo, y este a su hijo, y este a su hijo, y así se mantuvo durante un gran periodo de tiempo. Esos serán las dinastías, ¿listo? Y cuando se acaba una dinastía, pues de una u otra manera es porque esa familia ha perdido el poder, probablemente con las guerras, ¿listo? A través de las guerras. Entonces si perdían la guerra, pues la siguiente dinastía tomaba el poder, es decir, la siguiente familia. O en pocas palabras, quien ganara la guerra tomaba el poder del otro, lo sometía, y entonces se acababa una dinastía y empezaba otra dinastía, porque ya estamos hablando de un gobierno, ¿listo? En términos generales. Entonces aquí nos damos cuenta que de acuerdo a las dinastías, pues vamos viendo cómo las fronteras se van ampliando o se van reduciendo, dependiendo de cómo fuera el momento histórico ahí. ¿Listo? Que no eran más que familias de la nobleza que ocupaban el rol político protagónico de la monarquía. ¿Listo? Entonces aquí mismo, si no sabemos qué es dinastía, aquí empezamos a entender. Ahí nos van diciendo qué es la dinastía. Esto es una definición. ¿Listo? Algunos de estos periodos abarcaron pequeñas parcelas del territorio actual de China, mientras que otros lo superaron y se hicieron con Mongolia, ¿sí? El país de los mongoles. De ahí que haya existido un personaje muy importante que se llama Genghis Khan, ¿listo? Y era un emperador que llevó a los mongoles a toda Europa, es decir, invadió y conquistó todo lo que es Asia y todo lo que es China, Europa, ¿sí? Sencillamente que pues como era un pueblo muy bárbaro, es decir, los mongoles no tenían escritura, eran simplemente un pueblo que de donde iba llegando iban arrasando con todo el mundo, iban robando, iban violando, iban matando y se iban quedando con todo, pero nunca establecieron como tal una cultura. Por eso entonces el imperio mongol fue un imperio muy corto, ¿sí? Pero muy importante. Y entonces los chinos también pelearon, como dice acá, con los rusos y los japoneses, y esto lo hicieron durante la dinastía Yuan, es decir, del año 1294, ¿listo? Y en la dinastía Qin en 1892. Dice la lectura, durante siglos el territorio chino fue gobernado por distintos reinos independientes, cada uno dotado de un gentilicio. Cuando hablamos de un gentilicio es el nombre que reciben las personas nacidas en un lugar. ¿Listo? El gentilicio de Matanza será matancero. El gentilicio de Bucaramanga será bumangués. El gentilicio de Colombia será colombiano. ¿Listo? Entonces, cada uno recibía su propio gentilicio. ¿Por qué? Porque era propio de un lugar. Entonces ya vamos a ver que eso está en la siguiente lectura, en lo que correspondería a la siguiente clase. Y ahí vamos a ver el por qué China se llama China. ¿Listo? Y recibe el nombre gracias a uno de los emperadores, de los primeros emperadores que tuvieron. Eventualmente, luego de un periodo de guerras llamados los reinos combatientes y que data de algún momento del siglo V antes de Cristo, estos feudos, entonces aquí aparece otra palabra muy importante para entender lo que es China. Cuando hablamos de feudos, estamos hablando de tierras gobernadas por gobernantes, valga la redundancia, pero que tenían una limitación. ¿Listo? Estos gobernantes eran algo así como si lo dijéramos hoy en día, pensemos en un hacendado, en una persona que es dueño de una hacienda, pero vamos a hablar de una hacienda muy grande, dígase del tamaño de todo el pueblo, de Matanza, ¿sí? Ese hacendado sería un feudo, porque quien va a gobernar esa tierra sería entonces el señor feudal, y para poder proteger esa tierra de todos los daños que pueda sufrir, de todas las invasiones, de todos los saqueos, pues él establecía un propio ejército, y ese ejército lo hacían pues los campesinos de ese lugar, ¿sí? Entonces ahí hablamos de feudos, ¿listo? Como aquella tierra de gran extensión que era gobernada por una sola persona, quien era el dueño, pero a su vez él tenía unos campesinos, unos vasallos, para que le sirvieran en la tierra, para que lo protegieran,
para que cultivaran la tierra, el ganado, ¿sí? Y le dieran a él pues la ganancia y le pagaran además. ¿Listo? Entonces, China se establece a través de una lucha de feudos. ¿Listo? China se van después a ir uniendo esos feudos y cada vez va a ser más grande, entonces ya no van a necesitar muchos gobernantes, sino que van a necesitar uno solo. Y ese será el emperador. ¿Listo? Entonces, estos feudos fueron unificados en una sola gran nación por la dinastía Qin en el año 221. El artífice de la conquista y unificación fue Qin Shi Huang y su poderoso ejército. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí básicamente tres momentos en los cuales se desarrolla como tal lo que es China. El primero de ellos se llamará el Imperio Temprano y va del año 221 a.C. hasta el año 589 después de Cristo. ¿Listo? Fíjese que entonces los chinos llevan como ciudad, como civilización, pues más de 2000 años, es decir, siguen siendo un pueblo muy antiguo y un pueblo que conserva muchísimas de sus tradiciones milenarias, ¿vale? Preguntas hasta acá, Fabián. ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, aquí este primer momento, pues nos dice acá que los Qin fueron derrotados y reemplazados por los Han, ¿listo? Es decir, por otro feudo, ¿sí? Una lucha, recuerden esto. Siempre es importante entender que los chinos peleaban era por la tierra, ¿listo? Por sus propios feudos. Entonces nos dice acá que la primera etapa del imperio chino inicia con la dinastía Qin, quien gobernó y puso fin a 5 siglos de lucha feudal mediante una monarquía central absoluta. Y entonces aquí aclaramos esto. Cuando hablamos de la monarquía, es el gobierno de una sola persona, ¿listo? Y si hablamos de que es central y absoluta, quiere decir que este emperador tenía todo el poder que pueda llegar a tener una persona. Tenía el poder económico, el poder legal, el poder judicial, ¿listo? Tanto así que vamos a encontrar que los chinos fueron los que inventaron los billetes, la moneda, en pocas palabras, ¿sí? Antes se transaba era con el trueque. Antes usted quería manzanas y yo tenía naranjas, entonces cambiábamos manzanas por naranjas. Los chinos fueron los primeros que inventaron el billete como un valor a través de un papel, ¿cierto? Y fue gracias a esos emperadores quienes tenían el poder absoluto y podían comercializar de esa forma. Y nadie se atrevía a cuestionarlo, porque pues, cuestionar al emperador era cuestionar la ley, la autoridad máxima, probablemente usted lo iban a matar. ¿Listo? Entonces, el poder del monarca ya no lo tenían los feudales o los feudos, ¿sí? Sino que aquí ya hablamos entonces de la dinastía Han como la primera dinastía que se establece y pone un emperador, ¿listo? Entonces ya tiene un gobernador que tiene todo el poder absoluto sobre todo lo que se llamará China, es decir, sobre toda esa región. Recuerde que como imperios, pues cada vez se van expandiendo, ¿no? Y esa es una de las características principales de los imperios, y es que todo imperio busca expandirse, bien sea a través de las riquezas o a través del sometimiento militar o comercial, si lo vemos en un sentido más moderno. ¿Listo? Entonces, este reino se dividió en 36 provincias, algo así como lo podríamos llamar hoy nosotros departamentos. Cada región tenía un gobernante que le tenía que rendir cuentas al emperador y dedicó sus esfuerzos y su intercomunicación mediante carreteras y vías de transporte, así como a la unificación y estandarización. Ojo aquí, mire uno de los aportes que hicieron los chinos. Estandarizaron las medidas, ¿listo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando usted va a comprar, haga de cuenta que vamos aquí a comprar una libra de carne, pues yo no le puedo vender a usted un pedazo que a mí me parezca que es, ¿sí? Porque usted me está pagando por un producto por un peso exacto.
Entonces, si no existieran la unificación de las medidas, fácilmente yo podría usted tumbarlo o estafarlo, o al contrario, ¿cierto? Entonces, los chinos, fíjese, unificaron las medidas, unificaron las monedas, es decir, que en todo el imperio circulara una moneda única y no una moneda en cada uno de los feudos, ¿listo? Y de esa manera pues poder comercializar entre todas las provincias que existían. Además de esto pues también crearon un código de leyes, ¿vale? La unificación de la escritura y el inicio de la colosal Gran Muralla China para defender los límites del imperio de los ataques de las tribus nómadas, esto principalmente los mongoles, como ya le indicaba, que conquistaron todo lo que quisieron, fueron particularmente importantes durante este periodo. Y hay algo muy curioso, y es que creo que por aquí está la imagen de la muralla china. Vamos a ponerla, no sé si está, no la puse en la guía. Cuando nosotros hablamos de la muralla china estamos hablando de una cosa descomunal, ¿sí? Es una cosa impresionante porque atraviesa todo el país, ¿listo? Cada uno de los gobernantes, de los emperadores que tuvieron, pues empezó a construir cada vez más, y entonces la primera parte de la muralla china pues era una parte, digamos, hecha en barro y no tan resistente. Luego fueron llegando y se fueron dando cuenta de que era necesario mantener al margen la protección de sus propios pueblos y al margen de todo lo que fueran invasiones, ¿sí? Y comerciantes no deseados y demás. Y entonces establecieron una muralla china que fue muy costosa, ¿sí? Los pueblos tenían que pagar muchos impuestos para poderla construir, pero que además requería una mano de obra muy, muy grande. Entonces, ¿qué hacían los chinos? Los chinos iban a la guerra, capturaban los prisioneros, ¿sí? Secuestraban a la gente y la obligaban a trabajar en la muralla china. Y cuando se morían, sencillamente, para evitarse gastos de entierros y todas esas cosas, pues los enterraban ahí mismo, ¿sí? Si un obrero moría haciendo la muralla china, sencillamente lo tiraban allá y lo seguían cubriendo con piedra y cemento para poder construir, y entonces debajo de esa muralla china encontramos miles de cadáveres, ¿vale? Ya cuando hablamos nosotros del Imperio Medio, entonces ya estamos hablando del año 589 al año 1279. ¿Listo? Fíjense que estamos hablando de casi 700 años. ¿Listo? Entonces dice acá, ya quienes gobernaban era pues la dinastía Sui durante poco tiempo, pero reunificó a los reinos en disputa. Fueron propensos a las grandes obras públicas como el Gran Canal y la renovación de estructuras del Estado chino que perdurarían por siglos. Eventualmente fueron derrotados en el año 618 por la dinastía Tang. ¿Listo? Fíjense. Solamente esta dinastía duró algo así como menos de 30 años, 29 años. Quienes gobernaron por 3 siglos y cayeron en el año 907. ¿Listo? Entonces fíjese, fueron dinastías, la primera dura muy poco, pero la segunda dura casi 300 años. ¿Listo? Las tribus del norte se unificaron en las dinastías del norte y el interior de China fue reunificado por la dinastía Song en el año 960, inaugurando un periodo de avances en tecnología, economía y cultura, escenarios del surgimiento del neoconfucianismo. ¿Listo? Cuando hablamos de confucianismo, estamos hablando de la religión que practican ellos. En China, la gran minoría suelen ser cristianos. La mayoría de los chinos son confucianistas o budistas, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí, en este mapa, estamos viendo acá, en esta región, donde se encuentra el Tíbet, ¿listo? Les recomiendo una película a los que tienen por ahí Netflix, si les gusta. Hay una película que se llama 7 años en el Tíbet y cuenta la historia de cómo los chinos, ¿sí?, van y recuperan el Tíbet, que le pertenece a un país llamado Nepal, ¿sí?,
por una parte, por la otra parte le pertenece a China. ¿Listo? Y esto tiene una gran importancia religiosa porque los budistas, ¿sí? Ellos no tienen un dios como tal, no son una religión deísta, sino que ellos siguen las doctrinas de un señor llamado Siddhartha Gautama, que se hizo llamar a sí mismo Buda. Y entonces de pronto nosotros vemos por ahí las imágenes, en muchas casas tienen la imagen de Buda, que lo representan como un señor gordo, calvo y sentado con una túnica, y la creencia está en que si usted va y le toca la calva al muñequito le va a llegar fortuna o le toca la barriga. ¿Sí? Esos son mitos y son cuentos que la gente se ha inventado, pero que no tienen nada que ver con las creencias propias de ellos, ¿vale? Pero sí es muy importante entender el porqué de esa religión. Y cuando hablamos de Confucio, pues Confucio fue un practicante de una doctrina, un señor que viene, establece una doctrina como tal, y los chinos lo toman como el confucianismo. Entonces de pronto ustedes habrán escuchado eso del yoga, ¿sí? La meditación, todo eso tiene que ver mucho con el aspecto religioso de los chinos, ¿sí? Que la gente haga la acupuntura, por ejemplo, la acupuntura de la gente dice que para el estrés van allá y les ponen unas agujitas en la planta de los pies o en la espalda o en las manos y supuestamente eso cura a la gente, ¿sí? Le ayuda a relajarse, le ayuda a combatir todas esas cosas de estrés, cansancio, fatiga, bueno, todo lo que quieran, ¿vale? Para nosotros eso es un aspecto relativamente nuevo. Hace yo creo que 50 años nadie, o la gran minoría en Colombia, creía en lo que es la acupuntura. Hoy en día encontramos que eso en cualquier lado lo hacen. Encontramos, por ejemplo, lo del yoga, la meditación, ¿sí? El tantra, bueno, tantas cosas que hay que para nosotros son nuevas, pero para los chinos tienen miles de años. ¿Listo? Esto es una cuestión milenaria. Cuando hablamos de los chinos, por lo general estamos hablando de tradiciones antiquísimas, ¿sí? Que tienen fácilmente 700, 800 años de llevarse a cabo. Entonces, aquí estamos viendo que la religión, pues para ellos, es el confucianismo. ¿Listo? Dice acá en nuestra lectura que en el año de 1279 China fue conquistada por el imperio mongol, por quien yo les comentaba al comienzo de la clase, en manos de los sucesores de Genghis Khan, ¿vale? Genghis Khan era el nombre de aquel gobernante que conquistó, ha tenido tal vez el imperio más grande que ha existido, fue el de Genghis Khan, ¿sí? O el imperio mongol. Pero pues la verdad es que muere Genghis Khan y prácticamente que su imperio decae, ¿listo? Y como les dije, como ellos no tenían una escritura, ellos no tenían una cultura de dejar los datos históricos y demás, simplemente era un pueblo bárbaro que llegaba asaltando a todo el mundo y llegaba y por donde pasaban dejaban era destrucción y muerte, pues entonces no fueron muchos los avances que ese pueblo llevó a cabo, ¿sí? Fueron más bien cuestiones de guerra. ¿Listo? Ya por último, y para terminar, entonces entramos a ver lo que es el imperio tardío, que es lo más reciente, ¿listo? Y tiene un inicio en el año de 1368 y culmina el 1912 cuando China es derrotada por Japón en una guerra. El imperio tardío inició con la caída del imperio mongol. Entonces fíjese, aquí nos están diciendo que fueron conquistados por los mongoles en 1279, pero en 1368, es decir, casi 100 años después, logran expulsar a los mongoles, los sacan de su territorio y entonces ahí es donde llega dos personajes muy importantes, o mejor, dos dinastías muy importantes que fueron la dinastía Ming y la dinastía Qing. Este periodo culminó con numerosas derrotas del imperio a manos de potencias extranjeras como el imperio británico, ¿listo? Y entonces aquí hablamos de lo que serán las guerras del opio. Resulta que durante mucho tiempo
pues los chinos han cultivado el opio, ¿listo? El opio es una droga, es un opioide. Entonces, ¿qué hace la droga del opio? Es algo así como en nuestra comunidad y en nuestra sociedad es muy común encontrar la marihuana, ¿sí? Que la gente coge, va, compra la marihuana y supuestamente eso es para descansar y lo relaja. Y bueno, yo voy a saber qué será lo que se siente porque por fortuna nunca he probado ese tipo de drogas y ninguna otra, ¿vale? Pero dentro de la cultura de los chinos era muy común encontrar eso. Entonces, ¿qué pasó? Los chinos tenían algo que les gustaba mucho a los ingleses y era el té, ¿sí? El té. Ustedes saben que los británicos hoy en día se caracterizan pues precisamente por el gusto al té, así como a nosotros los colombianos nos relacionan siempre con el café. ¿Listo? Los chinos y los ingleses establecen unos lazos comerciales, entonces llevan el té allá, a Inglaterra, el té chino. Pero los ingleses pues no estaban dispuestos a pagar lo suficiente por eso. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a cambiar té por opio. Y eso fue un problema social porque prácticamente volvieron drogadictos un montón de personas. Grandes cantidades de personas en China se volvieron adictas al opio y todo esto patrocinado por los ingleses, quienes sacaban ventaja porque entonces podían venderles, o mejor, podían comprarles el té mucho más barato para poder ellos consumirlo y en algunos casos incluso le pagaban los cultivos de té con opio. ¿Sí? Es como si nosotros hoy en día cogiéramos a unas personas y le dijéramos, bueno, ustedes tienen, qué sé yo, algo que nos gusta a nosotros, vamos a pensar en el café, es algo que nosotros necesitamos diariamente, y le dijéramos, en vez de yo pagarle a usted plata, le compro ese café con cocaína, o con marihuana, o con bazuco, o con cualquier droga, ¿sí? Pues para quien comercia de esa forma, pues resulta rentable, pero quien recibe ese pago, pues sencillamente se vuelve adicto, se vuelve dependiente a esa droga y terminará pues acabado, arruinado y degenerado, en muchos casos. ¿Listo? Entonces, a eso hablaremos nosotros de lo que es las guerras del opio. Entonces, dice acá, sin embargo, la desastrosa guerra sino-japonesa, cuando hablamos de sino hace referencia a China, ¿listo? Que culminó en 1895, arrebatándole a China el control de la península de Corea y de las islas de Taiwán, causó el suficiente malestar en la población para atreverse a reformas más sustanciales. Entonces llega aquí este señor, Sun Yat-sen, quien lideró las fuerzas republicanas hasta desencadenar la revolución de Xi-Nai o la revolución japonesa de 1911, que a su vez pues termina ya con lo que es el imperio chino. Después de esto pues los chinos pasarán a ser comunistas y bueno, eso ya lo explicaré en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces no sé si hayan preguntas, Fabián. Señor. Bueno, amigo, entonces si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta aquí la explicación, ¿sí? Cuando nos volvamos a encontrar para avanzar con los siguientes temas del segundo periodo, pues ya iremos viendo lo que fueron como tal los aportes, ¿listo? Y los grandes inventos que tuvieron los chinos, ¿listo? Entonces, Fabián, si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta acá. Le deseo que tenga una buena tarde. Listo, solamente se conecta usted a la clase, pero bueno, no pasa nada. Cada quien sabrá el por qué no se conecta. ¿Listo? Le deseo lo mejor, Fabián, que tenga una feliz tarde y éxitos para usted y para su familia. ¿Listo? Entonces nos estaremos viendo en clase como tal esta semana. Nos volveremos a ver el miércoles, ya con temas del cuarto periodo. ¿Listo? Ok.
Ok, profe. Chao, Listo. que tenga una buena tarde. Gracias, amigo, lo mismo, que esté muy bien. Chao.